Hola, mi nombre es Roberto Ramírez y este es un video resumen sobre los elementos de los que está compuesto un equipo de cómputo, así como los elementos y dispositivos que podemos añadir. Aquí, sí, como pueden observar, tenemos un equipo de cómputo ya abierto y pues vamos a empezar a hablar sobre lo que viene siendo la tarjeta madre o tarjeta principal. Existen diferentes diseños de una placa madre, sin embargo, todas las tarjetas madre o principal constan de las siguientes secciones básicas. Tenemos el zócalo para el microprocesador, chipset, ranuras para la memoria RAM, ranuras de expansión, conectores para discos y los puertos de entrada y de salida. De manera general, se puede decir que la tarjeta principal se encarga del control de las comunicaciones que entran y salen del microprocesador. Es evidente que de una adecuada elección de una tarjeta principal dependerá el desempeño de nuestro sistema. Chipset es un circuito integrado que se encarga de manejar todas las señales lógicas que van al microprocesador o salen de este dispositivo. El chipset se divide en dos bloques: el puente norte, que comunica la memoria RAM con el puerto AGP, y el puente sur controla las comunicaciones con los demás dispositivos de entrada-salida. Las ranuras de expansión son un elemento de la tarjeta principal que permiten conectar una tarjeta de expansión adicional. Existen en la actualidad 4 tipos de ranuras de expansión comunes. La ranura AGP o tarjeta de gráficos, la cual cuenta con una velocidad y gran flujo de datos. La ranura PCI, también conocido como el bus para conectar a los dispositivos periféricos, tales como son un módem o una tarjeta de red. La ranura ISA 16, que es una ranura de expansión a 16 bits, la cual fue reemplazada por la ranura PCI. Y la ranura CNR, que es una ranura de expansión propuesta por Intel para facilitar la conexión de un módem o de una tarjeta de audio. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el procesador. El procesador es el cerebro del ordenador. Es el componente encargado de la ejecución de las instrucciones de los programas. Está formado por un conjunto de registros que almacenan datos, una unidad aritmética lógica y una unidad de control que se encarga de coordinar a todos los componentes. La potencia se suele medir a partir de su velocidad, pero también hay otros factores que hoy en día son más relevantes en el rendimiento final del procesador. En los últimos años, la tecnología ha permitido integrar varios núcleos del procesamiento dentro del mismo procesador. De forma resumida, el procesador lee una instrucción, carga los datos en los registros, la unidad aritmética lógica realiza las operaciones y se devuelve el resultado a la memoria antes de continuar con la siguiente instrucción. Un elemento principal del procesador es la memoria caché. Dentro del procesador tenemos la memoria caché, que es una memoria de acceso rápido en el cual se guarda temporalmente los últimos datos y se encuentra situada entre la unidad central y la memoria RAM. Es una memoria que trabaja de forma muy similar a la memoria RAM, pero esta es mucho más pequeña. Otro componente es lo que viene siendo el BIOS, por sus siglas de Basic Input Output System, que es un software muy básico instalado en la tarjeta principal y que permite que se cumpla su cometido. En la tarjeta principal moderna, el BIOS viene en una memoria tipo flash. En el BIOS se aloja el setup. La BIOS es una parte esencial del hardware y es donde se controlan todos los procesos de flujo. Para que los programas de un sistema puedan ejecutarse, necesitan almacenarse para poder acceder a ellos y realizar las operaciones. La memoria principal es la unidad de almacenamiento central y es aquí donde se almacenan los datos y los programas. La mayoría de esta memoria es RAM, pero también existe una parte ROM que contiene las instrucciones base de la computadora, en que se reconoce a los dispositivos que éste posee. La memoria RAM es una memoria bastante rápida de acceso aleatorio, así que solo almacena los datos temporalmente para que sean usados mientras se ejecuta un programa en curso. La memoria ROM es una memoria de solo lectura, no se puede borrar y es programada por el proveedor de la computadora.
Existen tres tipos de memoria ROM, como es la EEPROM, la EEPROM y la PROM. También tenemos a la memoria secundaria. En esta memoria se almacenan datos de forma permanente para poder ser utilizados después. Es una memoria mucho más grande que la memoria principal, pero también es una memoria más lenta. Ahora vamos a hablar de los buses. El bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. También tenemos el bus de datos, que es el que comunica los componentes de dicho sistema con el microprocesador. El bus funciona ordenando la información que es transmitida desde distintas unidades y periféricos a la unidad central, haciendo a veces las veces de semáforo, regulador de prioridades y operaciones a ejecutar. El bus de direcciones es un canal del microprocesador totalmente independiente del bus de datos, donde se establece la dirección de memoria del dato que está en tránsito. Y el bus de control tiene la tarea de marcar el estado de una instrucción dada al procesador. Bueno, ya por último vamos a hablar de los componentes activos y pasivos. Los componentes pasivos son aquellos que nos permiten interlazar una red de datos, como lo viene siendo los Yaku conectores, como viene siendo el RJ45, el RJ11 o el cable coaxial. Y tenemos también los componentes activos, que son aquellos que son capaces de excitar los circuitos de nuestro sistema, como hay unos ejemplos, podría ser el hub, el modem o la tarjeta de red de datos. También tenemos lo que viene siendo los dispositivos que se clasifican como dispositivos de entrada, salida y de entrada y salida. Dentro de los dispositivos de entrada tenemos el teclado, el mouse, el ratón, la cámara y el micrófono. Y dentro de los dispositivos de salida tenemos el monitor, el escáner, la impresora, las bocinas. Y también existen lo que viene siendo los dispositivos de entrada y salida, como lo son la pantalla táctil, el módem o una tarjeta de red. Y por último vamos a hablar de lo que es la clasificación de las computadoras. Las computadoras se clasifican según su velocidad de procesador, la cantidad de datos que almacenan y el precio. Y están clasificadas en lo que viene siendo microcomputador, minicomputadora, macrocomputadora y la supercomputadora.